Muy bien, entrando en materia entonces en esta conferencia sobre comunicación, lengua, cognición y sociedad y caminando sobre nuestro texto de referencia, vemos que el libro en referencia de la profesora María Escandel empieza presentándonos una serie de modelos sígnicos. Lo primero que nosotros tenemos que definir es el concepto de modelo. El modelo es un blanco, un esquema, una propuesta global, generalmente estática en su presentación, pero bastante dinámica en su funcionamiento. Todo modelo tiene unos elementos constitutivos del modelo. Todo modelo muestra una serie de relaciones o interacciones de los modelos, y los modelos tienen como propósito tratar de albergar realidades sociales del lenguaje. En la página número 12 aparece el esquema de los tipos de signo, y vamos a hacer un análisis del esquema de Karl Bühler. Karl Bühler es un lingüista alemán. Él planteó un esquema de signo. Esquematizar el signo, modelizar el signo, es una larga tradición en lingüística. ¿Y por qué esquematizarlo? Pues para tratar de explicar de una manera sucinta, muy sintética, los diferentes elementos de los procesos comunicativos, sus interacciones y sus grandes problemas. Como lo hemos dicho muchas veces, la comunicación no es absolutamente sistemática. La comunicación tiene unos espacios abiertos en los que se requiere de la interpretación o la participación de un sujeto. Y bueno, miremos el signo, ¿no? El modelo de Bühler que ustedes pueden ver allí en la página número 12 está constituido por unas entidades. Las entidades son los objetos o estados de las cosas, el emisor y el receptor. El emisor, entonces, como este modelo lo planteaba, es alguien que emite, y pues ese concepto de emisor y receptor es bastante automático. El concepto de emisor puede entenderse como locutor, y el concepto de receptor puede entenderse como aquel que está dispuesto o puesto en el proceso comunicativo para recibir la información. Se puede entender el emisor como un sujeto y el receptor también como un sujeto. El objeto o estado, los objetos o estados de las cosas serían esa realidad construida con el lenguaje a la que nosotros queremos acercarnos, a la que queremos compartir en una relación intersubjetiva entre el emisor y el receptor. ¿Por qué hacer una descripción o una descripción entre objetos y estados de las cosas? Porque hay una propuesta de entender que los objetos están en el mundo de cierta manera. O sea que todo emisor le trata de informar a un receptor sobre objetos concretos, objetos abstractos, ideacionales, materiales, ¿cierto? Que están, o sea, que se califican, se cualifican, y que hacen, o sea, que tienen ciertas razones determinadas por la acción en el mundo. Cuando se habla de estos elementos, entonces ellos son como los marcos. El marco del proceso comunicativo en el esquema de Karl Bühler está determinado por un sujeto que tiene una relación expresiva sobre objetos y estados de las cosas, o sea que tiene un conocimiento previo, un prejuicio, una notación, una acumulación del saber construido en su interior como sujeto, y que quiere expresarlo. Y para expresarlo entonces necesita el signo, necesita la lengua, necesita
el idioma, necesita hablar, necesita escribir, necesita pintar, necesita esculpir. Y todas esas formas de hablar, escribir, esculpir, hacer una performance, pues es un asunto sígnico. La relación que existe entre el emisor y el signo es una función de expresión. A través del signo, el emisor expresa las acciones, los objetos y las cualidades de los objetos en la realidad construida por el lenguaje mismo. Cuando hay una relación entre emisor, signo y objetos, pues hay toda una relación reflexiva. Allí hay un proceso cognitivo. Yo me puedo entender con un libro, me puedo entender con un hecho histórico, con un acontecimiento histórico, con una pintura, sin necesidad que haya otra persona, un tercero al cual yo le informe. Ese proceso previo de la construcción de objetos y realidades y estados de las cosas desde lo sígnico es una función del emisor. Por eso decía anteriormente que el proceso de comunicación no es un asunto mecánico posterior a la cognición, sino que la cognición es un asunto fundamental, no es previo, es constitutivo de los procesos comunicativos. La necesidad de expresión surge cuando el sujeto asimila, adquiere, ¿cierto? Cuando el sujeto entra a su ser las relaciones que tiene con el mundo. Cuando el sujeto se impregna de realidades externas y construye otro tipo de realidades internas, más adelante las miraremos como representaciones, y que requiere de ser expresadas. La expresión es la acción humana fundamental, tan importante como el respirar, tan importante como el dormir, tan importante como el comer, es el asunto de la expresión, del decir. Y solamente hemos hecho nosotros, los seres humanos, hemos constituido como mecanismo de la expresión lo sígnico. Eso sígnico que puede ser verbal, pensemos en el caso de las narrativas, que puede ser semiótico, performántico, pensemos en el caso del asunto de las carrozas, las fallas de las que hemos hablado mucho en clase, el análisis de la geografía, todo esto, pero también expresiones en otros sistemas como las hablas regionales o locales o de grupos específicos, o en las expresiones estéticas. Allí está esa relación de expresión. Como ustedes pueden ver en esa página número 12, la relación entre el receptor y el emisor están centradas hacia el signo. Por eso esas flechas que están allí puestas muestran la relación de interacción. El emisor y el receptor no se relacionan de manera directa. Tienen que ir al signo, encontrarse en lo sígnico para establecer una relación comunicativa. Entonces esto es sumamente importante porque si ustedes siguen observando el esquema del signo de Carl Bühler entre el receptor y los objetos o estados de las cosas, de la misma manera como entre el emisor y el estado de las cosas hay un proceso de expresión, habrá también allí otro proceso. O sea que existe un proceso diferenciado entre receptor y objeto de las cosas, que es la función de representación. Cuando yo digo, por ejemplo, caballo, estoy expresando mi conocimiento previo sobre una realidad, ¿cierto? Una realidad no construida por los seres humanos, una realidad construida por fuera del humano, preexistente al humano, y que tiene unas características. Y entonces cuando expreso el caballo, ¿cierto? Entonces en el receptor, al escuchar esta expresión mediada por lo sígnico, empieza a establecer una serie de relaciones cognitivas con el signo, y ese signo le lleva a representar
en los objetos y estados de las cosas. Cuando digo caballo, entonces voy a una figura esquemática. Mi cerebro construye una figura esquemática del caballo y me lleva a mi diccionario y empieza a caracterizarlo como un animal cuadrúpedo, con todas las características que se pueden entender diferenciadoras o singulares de este animal caballo. Allí no termina el asunto. El asunto no solamente se presenta aquí como una función de búsqueda de identificar la misma referencialidad entre el emisor y el receptor a través de los sujetos y estados de las cosas, sino que además de eso allí hay una intención comunicativa. Y aquí volvemos a lo que siempre decimos, allí está el punto pragmático. Esto quiere decir que, tal como lo muestra el esquema de Euler en la página número 12, el receptor apela, el receptor pregunta, el receptor se inquieta, el receptor busca en el signo que ha expresado el emisor datos para no solamente quedarse con la descripción de la referencialidad, sino sobre otra serie de asuntos que pertenecen a las dimensiones de las preguntas humanas. Entonces, una pregunta es: ¿qué es el caballo? ¿Por qué el caballo? ¿Cómo el caballo? ¿Para qué el caballo? ¿Qué me dice usted sobre el caballo? ¿Cuál caballo? ¿Todos los caballos o un caballo en especial? Pensemos, por ejemplo, en este concepto. Sigamos jugando con nuestro cuadro que mirábamos de Guernica, y en Guernica allí hay un caballo, y entonces allí hay un caballo despedazado, y entonces habrá que entender no solamente que se trata de un caballo despedazado, sino que esto tiene otro tipo de significaciones mucho más profundas, que tienen que ver con la comprensión de la caballería, como la artillería, como la aviación en la época de la Segunda Guerra Mundial, y otro tipo de conocimientos que se relacionan con ese específico arte de Picasso, que lleva a la pregunta. Entonces aquí estamos llegando a un punto sumamente importante: la función apelativa, el papel de la apelación del receptor hacia el emisor para tratar de establecer una conversación, una dialogía, una interacción comunicativa entre dos sujetos. No solamente está determinada ni se agota cuando se alcanza la referencialidad, sino cuando se empieza a preguntar sobre las razones por las cuales esa referencialidad se coloca en el proceso comunicativo. Y allí está todo proceso de investigación del lenguaje. Las personas hablan, por ejemplo, en el caso de las jergas, en el caso de los dialectos, en el caso de las variaciones dialectales. Las personas hablan de cierta manera, pero esa cierta manera no es un asunto solamente expresivo comunicativo. Eso está relacionado con unas condiciones de tipo antropológico, cognitivo, sociolingüístico, psicolingüístico, y tienen que ver con eventos comunicativos, con sociedades determinadas, con tipos de registros a los cuales yo pregunto. Y entonces, cuando se pone allí, se coloca allí la apelación como una de las funciones fundamentales, entonces vamos a entender que la comunicación no es simplemente transporte de información. La comunicación es una interacción de sujetos que se expresan, representan, pero lo más importante, que se apelan, que se interpelan, que se juzgan, que se valoran. En la medida que usted está escuchando, por ejemplo, una noticia, usted va analizando, ¿cierto? Y va caracterizando a los sujetos de la enunciación. Le coloca valores. Dice: esta persona la escucho porque lo que dice es importante. Esta persona no la escucho porque está puesta en ese sitio donde debiera
hablar de cierta manera, pero no lo hace. Entonces, ese proceso de apelación establece una serie de condiciones que se entiende como condiciones pragmáticas que obligan a la apelación, que obligan a la valoración, al reconocimiento inclusive de que una comunicación es verdadera, es falsa, es dudosa, es idónea, es contraria, contradictoria. Entonces, en todo el sistema de valores, de juicios que nosotros tenemos sobre las realidades. Ese es el planteamiento del esquema de Carl Buehler. Allí podemos rescatar pues este asunto de la expresión, la representación, es un asunto clásico, pero si nosotros apuntamos hacia la apelación estaremos mirando un punto importante. Por ejemplo, trabajo con entrevistas y entonces me interesa conocer o buscar informaciones valorativas, posiciones de los sujetos que están en unas realidades acerca de su condición. Y entonces yo busco maneras de interpelación, de apelación, de ir más allá de la información que posee para encontrar afirmaciones que tengan